Hoy vamos a profundizar en este tema con el diputado del Partido Socialista, Marcelo Chilling. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos en Resumen Ejecutivo de CNN Chile. Lo primero que quiero preguntarle es si usted le parece fácil de explicar con un sueldo que en los últimos años, solo en los últimos, llega a 3,5 millones líquido, un patrimonio de 3.000 millones de pesos. Gracias, Mónica. Buenas noches. Ciertamente que es una situación que llama la atención. Tal vez si se hubiese hecho debidamente la declaración de patrimonio e intereses en el momento en que estas leyes se promulgaron y se hicieron obligatorias para muchos de nosotros, incluidos los altos mandos de las Fuerzas Armadas, no habría nada que explicar. Pero como eso no ocurrió, yo creo que es absolutamente necesario que ojalá el ex comandante en jefe, señor Fuentealba, no solo aclare la cuestión en los tribunales, sino que ojalá la pudiera aclarar cuanto antes para la tranquilidad de todos y sobre todo para la buena salud de la moral de las Fuerzas Armadas, porque este tipo de cuestiones afectan muy profundamente a las instituciones, sobre todo cuando usted necesita de compromiso, de disciplina, de respeto a la jerarquía, al mando. Este tipo de sucesos son muy disolventes, entonces no es una situación que uno pueda decir que podemos darle mucho tiempo a que se resuelva. Aquí hay que reparar rápido lo esencial, que es la cohesión institucional y de todas las tropas que integran el ejército y las Fuerzas Armadas en general. ¿A usted le pareció, porque usted decía, es importante que lo explique no solo en tribunales, como dice su comunicado, sino ante la opinión pública, ¿a usted le pareció satisfactorio este comunicado? Por lo menos es algo, pero ciertamente no es satisfactorio porque si bien él reivindica su inocencia y su correcto proceder, del cual no hay razón para dudar para alguien que no pertenece a los tribunales ni está llamado a hacer justicia, es ciertamente insuficiente, porque lo que se pide que explique es cómo pudo llegar a tener un patrimonio de alrededor de 3.000 millones de pesos con los ingresos que tiene un funcionario público como son los soldados independientes que hayan alcanzado las más altas jerarquías de la institución. No cuadran los ingresos que se conocen con el resultado al final de la carrera. Y eso es lo que necesita, a mi juicio, una explicación ojalá detallada, bien sustentada y que nos dé tranquilidad a todos. Diputado, está siendo asesorado el ex comandante en jefe del Ejército por Enrique Correa a través de la empresa que tiene de Imagina Acción. ¿Se está equivocando la asesoría? ¿Y qué le parece más que lo asesore él? Bueno, don Enrique Correa tiene una empresa que se dedica a asesorar a empresas y a personas. Está dentro de su rubro. Ahora, claro, usted seguramente le llama la atención de Enrique Correa. Por su trayectoria, por su participación política anterior, en fin. Eso es algo que tiene que explicar él, no yo. Quería saber si a usted le llamaba la atención o no. Bueno, también me podría haber llamado la atención que antes asesorara a empresas con las cuales yo no tengo ninguna simpatía, como el caso de Soquimich. ¿Y usted lo dice en potencial? ¿Le llamó la atención efectivamente? Sí, claro que me llamó la atención. ¿De manera neutra o de manera negativa? A ver, si me llama la atención no es porque considere que es algo que puede ser incuestionable. Alguna pregunta uno se hace para que le llame la atención. Diputado, usted, porque conversábamos ayer con el exministro de Defensa, que de hecho es quien está en el proceso de nombramiento de Fuentealba, Francisco Vidal, y él decía que posterior a su nombramiento había escuchado algunos rumores respecto de los autos que se compraba Fuentealba y que le había preguntado y que la explicación que le había dado en términos generales había sido que le encantaban los autos y que no se había cuestionado mayormente él. Yo quiero preguntarle si usted había escuchado alguna vez este tipo de informaciones o comentarios sobre el excomandante en jefe del Ejército y qué le parece que el exministro de Defensa se haya sentido satisfecho con ese tipo de explicaciones.
Mónica, no había escuchado nada al respecto, ni de autos, ni de ninguna otra cosa, pero en relación a las explicaciones del exministro y de otros exministros, bueno, yo entiendo que ellos se sentaban ahí para velar porque las cosas ocurrieran correctamente en el ámbito de la defensa y desde luego en sus instituciones que la sostienen. No creo que hayan estado ahí solo para observar desfiles o ejercicios. Me imagino que tenían que meterse en los detalles de las cosas administrativas, ver cómo ocurrían las cosas y si algo les llamaba la atención tenían que pedir investigación. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de resolver la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que es invitar a los exministros durante el periodo del excomandante en jefe, señor Fuentealba, a darnos explicaciones en la Cámara de Diputados. ¿Le parece que los exministros de la época de Fuentealba hicieron bien su trabajo o no? Respecto a este punto. Bueno, si hay algo que se evidencie como incorrecto, delictivo, ciertamente que no hicieron bien su trabajo. Si el señor Fuentealba es capaz de demostrar con prolijidad que en realidad todo está en orden y nada es incorrecto, querrá decir que hicieron bien su trabajo. Yo cómo le puedo dar por anticipado un veredicto de información que no tengo a la mano, al igual que usted, porque si no usted me diría lo que hay en el trasfondo del asunto. No, ¿en qué sentido se lo estoy preguntando? Es que algunos sostienen que no era deber de los ministros de defensa de la época indagar en el patrimonio de Fuentealba, y otros sostienen que sí deberían haberse preocupado ya solo con los rumores que existían. O sea, yo creo que debieron haberse preocupado ya solo con los rumores, ¿eh? Y no bastaba con una explicación general así como que me gustan los autos, a mi entender. ¿Por qué no se revisan los patrimonios de quienes van a asumir como máximas cabezas de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden, sobre todo considerando la cantidad de recursos que quedan a su cargo, no solo por compras de armas, sino por cosas tan simples como pertrechos desde comida hasta repuestos, en fin? ¿No es un error no revisar el patrimonio? Sin duda que es un error, pero además la ley establece obligaciones al respecto que no se han cumplido, como se ha revelado en las últimas horas. Pero, ¿sabe, Mónica? Aquí hay un mal que viene dado por el hecho de que se han combinado un aura de secretismo que tienen todos los temas de defensa, pero que son bien relativos, junto con una autonomía relativa que se le ha otorgado a las Fuerzas Armadas y a la defensa en general. Y estos dos elementos combinados han producido un cóctel explosivo, que es el que está estallando ahora. El de ver incorrecciones por aquí, por allá, hemos hablado ya antes del Milico Gate, está el tema de los sobreprecios en la compra de repuestos para aviones y la aviación naval de la Armada, bueno, el tema de los helicópteros que habrían sido mandados a reparar a Rumania, y todo eso es posible por este ambiente general. Mire, si usted quiere terminar con este tipo de problemas, tiene que terminar con la ley reservada del cobre y terminar con el Código de Justicia Militar y reemplazarlo por uno que realmente se aboque a la sanción de los delitos que se puedan cometer por militares en tiempo de guerra y no por militares como delincuentes comunes. Diputado, ¿y por qué? Mientras eso no pase, las cosas van a seguir más o menos igual como ahora. ¿Y por qué presenté un proyecto de derogación del Código de Justicia Militar en la época del señor Piñera, por supuesto no me llevaron de apunte, aquí duerme el sueño de los justos, y el proyecto que derogaba la ley reservada del cobre y lo reemplazaba por recursos presupuestarios ordinarios de la Nación, duerme el sueño de los justos en el Senado. Separemos los dos temas porque apuntan a distintas cosas, la ley reservada del cobre y la justicia militar, aunque provocan a veces en conjunto efectos como los que usted menciona. Pero separemos las dos. Quiero preguntarle respecto de la ley reservada. ¿Cómo las puede separar, Mónica, si por ejemplo el señor El Cabo Cruz y las personas que han sido identificadas como autoras del llamado Milico Gate están siendo juzgados por la justicia militar? Lo sé, y yo le pregunto lo siguiente, en la justicia militar los que juzgan son
militares. Sí. Y si tienen que juzgar a generales y los fiscales militares son mayores, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de, en un delito común, avanzar? Están estrechamente ligadas las Diputado, dos cosas. es que escúcheme la pregunta. ¿En qué sentido le quiero separar la Diga. pregunta? Quiero entender primero, desde su perspectiva, la ley reservada al cobre, en sí, ese cuerpo legal, ¿por qué cree usted que no se ha derogado desde el retorno a la democracia hasta ahora? ¿Por qué? ¿Cuál es su perspectiva respecto específicamente de la ley reservada al cobre? Porque no ha habido la fuerza política y la mayoría parlamentaria necesaria para derogarla. Así de sencillo. Si todos nos acordamos, me imagino, de los designados, del sistema binominal, que aunque uno ganara por el doble, igual elegía uno cada uno y todas esas cosas que son los cerrojos de la Constitución. ¿Solo por eso? Y hay otros detallitos, ¿Solo por eso como o el no ha habido Tribunal convicción Constitucional, también? que cuando usted cambia una ley le dicen que no la puede cambiar, etcétera, etcétera. Está bien, pero ¿solo por eso o también falta convicción en algunos sectores de la exconcertación, hoy nueva mayoría? Yo no creo que falte convicción. Y además quiero decirle que si a alguien le falta convicción, la sola presión popular por su reelección le conduciría a tener convicción. Así que ese es un dilema que no existe, porque aunque tengan la duda, la presión por ser reelegido siempre será más fuerte. Y respecto de la justicia militar, ¿por qué finalmente tampoco desde el retorno a la democracia hasta ahora no se ha eliminado? No se ha eliminado respecto a los delitos comunes, me refiero. Bueno, le reitero, yo en el gobierno del presidente Piñera, a raíz de un compromiso que contrajimos con el ministro de Justicia de la época, que después fue nuestro agente en La Haya, el ministro Uldes, cuando reformamos parcialmente el Código de Justicia Militar y la ley antiterrorista para resolver un conflicto de huelga de hambre mapuche, él, para obtener esos votos, se comprometió con nosotros a que en junio del 2011 entraba la reforma al Código de Justicia Militar de fondo. No pasó nada, esperamos un año y medio. Bueno, al cabo del año y medio yo presenté el proyecto de derogación del Código de Justicia Militar y su reemplazo por uno que de verdad tiene que ver con lo militar y no con el uso de lo militar para encubrir delitos del orden común. Diputado, se nos va acabando el tiempo, pero brevemente, hoy día conocimos también que el comandante en jefe del Ejército no cumple lleva 2 años incumpliendo la ley de declaración de patrimonio e intereses, solo declara sus propiedades pero no la evaluó, además de varios altos militares, tampoco el comandante en jefe Lafach, tampoco el director general de Carabineros, general Villalobos, que lleva menos tiempo, y en el caso, por ejemplo, de la Armada solo se declaran intereses, no propiedades ni avalúos. La ley 20.880 establece sanciones de multas y hasta pérdida del cargo si es que persiste un funcionario en este tipo de actitudes. ¿Cree que es hora también o que podrían llegar incluso a perder el cargo? ¿Quién tiene que ordenarles que cumplan con la ley? ¿El ministro de Defensa? Y si no, que pierdan el cargo o qué? Bueno, sin duda, el ministro de Defensa es el llamado a garantizar que las cosas ocurran adecuadamente dentro de las Fuerzas Armadas y en cada una de las instituciones su comandante en jefe. Ahora, si el comandante en jefe no hace su declaración de patrimonio e intereses, bueno, no veo cómo le va a pedir a sus subordinados que lo hagan, ¿no? Y aquí, le reitero, yo creo que los cargos no son para sentarse a contemplarlo, sino que para actuar desde ellos. Y esto vale para todos los funcionarios públicos, desde el más pequeño hasta el más encumbrado, incluidos los ministros. Entonces yo entiendo que es un honor ser ministro. A uno le gusta que cuando entra la moneda suenan los taconeos y los saludos, pero los cargos son más que eso, es ejercerlos. ¿Le está haciendo un llamado directo al ministro de Defensa, José Sí, Antonio se lo Gómez? estoy haciendo, y no solo a él, a todos los funcionarios públicos que contesten el teléfono, que atiendan amablemente, que le resuelvan los problemas a los ciudadanos y a los que tienen más alta jerarquía que hagan cumplir la ley. ¿Y si no, que los comandantes en jefes pierdan su cargo si no cumplen la ley? Bueno, si son apercibidos por el ministro de Defensa, que tienen como todos los chilenos que cumplir la ley, afortunadamente el presidente Lagos hizo la reforma constitucional mediante la cual es posible destituir a los comandantes en jefe si pierden la confianza del presidente de la República. Y me imagino que en ese caso el ministro de Defensa hará las recomendaciones que correspondan a la presidenta de la República.
Diputado Marcelo Chini, le agradezco mucho que nos haya acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien, buenas A usted, noches. Mónica, muchas gracias por la oportunidad.